de hoy vamos a ver cómo sumar y restar fracciones. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando nos referimos a una fracción y que la vamos a llamar de la forma simbólica AB, el número que se encuentra en la parte superior es el que se llama numerador y el que se encuentra en la parte inferior se llama denominador. Bien. La que tenemos que tener en cuenta a la hora de sumar y restar fracciones es que contamos con dos tipos de operaciones. La primera operación que podemos contar es si la suma y resta son de igual denominador o si son de distinto denominador. Acá nos cambia la forma de proceder. Vamos a arrancar primero con el más fácil de los dos, de las dos formas de sumar, que sería el de igual denominador. Bueno, cuando nosotros estamos sumando fracciones de igual denominador, se nos resuelve un poco la parte operativa. ¿Por qué? Bien, porque por ejemplo, si yo quisiera sumar 2 tercios más 5 tercios, como el denominador en ambas fracciones es lo mismo, entonces el denominador va a ser 3, es decir, se mantiene. Y cuando yo, por ejemplo, tengo fracciones que sean de igual denominador, solamente me tengo que fijar si, por ejemplo, en este caso, como son iguales, me tengo que únicamente fijar y hacer la cuenta con el numerador, ¿sí? Que en este caso los numeradores sí pueden ser distintos y pueden ser iguales, ahí no hay ningún tipo de problema. Entonces esto me quedaría 2 más 5. ¿Bien? Y ahí me quedaría a mí lo que sería la cuenta. Y esto me da 7 tercios. Bueno, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de tener, bueno, ahí teníamos una suma, ¿no? Bueno, si tuviéramos una resta, es exactamente lo mismo. A ver, por ejemplo, si yo tuviera que hacer 7 novenos menos 4 novenos, de vuelta, como el denominador es el mismo, solamente debo hacer la cuenta con los numeradores. Por lo tanto, tenemos ahí 7 menos 4 que nos da 3 novenos. ¿Bien? Y ahí me quedaría la cuenta. Obviamente que una vez que nosotros terminamos la cuenta, nos tenemos que fijar si esta función, si esta fracción que nos quedó acá es simplificable. Es decir, ¿se puede simplificar? Para saber si se puede simplificar, lo que tenemos que ver es encontrar un número que divida tanto al 3 y al 9. Y por ejemplo, yo puedo ver que el 3 y el 9 son múltiplos de 3. Por lo tanto, sí la vamos a poder simplificar y esto nos va a quedar en un tercio. Bien. ¿Es obligatorio simplificar las fracciones? No. Pero si yo las simplifico, a mí me va a quedar una expresión un poco más simple. Y cuando la expresión es más simple, es más fácil de trabajar con ella. Tengamos en cuenta que cuando luego combinemos estas fracciones con cálculos combinados, puede ser que tengamos que hacer muchísimas más cuentas. Entonces, mientras más simples sean nuestros denominadores, más fácil va a ser la cuenta que nosotros vamos a hacer. Bueno, entonces, a ver, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo donde, por ejemplo, combinemos, ¿no? A ver, yo tendría que hacer menos un medio, más 5 medios, más 11 medios, más, ponemos acá 4 medios, menos 17 medios. Bueno, acá ¿qué pasa? Tenemos una combinación de sumas y restas, pero también sabemos que todas tienen el mismo denominador, todas tienen denominador 2. Entonces, como todas tienen denominador 2, yo lo que voy a hacer va a ser la cuenta propiamente dicha con los números que tenemos en el numerador. Es decir, menos 1, más 5, más 11, más 4, menos 17. Acá podemos optar por dos caminos, ir haciendo la cuenta de número a número, es decir, a menos 1 sumarle 5, luego sumarle 11, luego sumarle 4 y restarle 17, o podemos optar en la separación de positivos y negativos.
Bien, ¿cómo se hace si hacemos esa cuenta? Bueno, por ejemplo, primero vamos a hacerla en forma simple, que es hacerla directamente sumando nivel, paso a paso. Entonces tenemos -1 más 5 que nos va a dar 4, a 4 le sumo 11, me va a dar 15, a 15 le sumo 4, me da 19 y a 19 le resto 17, nos va a dar 2. 2 sobre 2, que como se puede simplificar, me va a terminar quedando 1. Me quedó muy lindo. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo hubiéramos hecho de forma agrupando positivos y negativos? Bueno, si yo agrupo positivos y negativos, acá lo vamos a encontrar en otra fecha, primero voy a seleccionar quiénes son mis positivos. Mis positivos son 5, 11 y 4. Y mis negativos son 1 y 17. Bueno, entonces lo que hacemos es hacer la suma de los positivos menos la suma de los negativos. A ver, la suma de los positivos, que voy a anotar acá, es 5, 11 y 4. Y le voy a restar la suma de los negativos, que son 1 y 17. Bien, 5, ahora podemos hacer la cuenta. 5 más 4 más 11, esto nos da 16 más 20. Y la suma de los negativos me da 18. Y esto nos termina quedando 2 sobre 2, que simplificándolo también es un 1. Bueno, ¿sí? Entonces, acá lo que fuimos a hacer, en este caso hicimos agrupar positivos y negativos. Y en el caso anterior, acá lo que hicimos fue sumar miembro por miembro. ¿Bien? Cualquiera de los dos caminos vamos a llegar exactamente a lo mismo. Bueno, pero ¿qué pasa ahora si lo que queremos hacer es cuentas que tengan distinto denominador? Bueno, si tienen distinto denominador, lo que tenemos que tener en cuenta es, bien, ¿qué son efectivamente esos denominadores? Por ejemplo, a ver, empezamos con el primero. Digamos que yo voy a poner 1/2 más 5/3. Bueno, acá podemos ver claramente que tanto el 2 y el 3 no es el mismo número. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar un número que sea común a ellos dos, es decir, un número que sea divisor de 2 y de 3. Bien. El primer camino es ese, pensar exactamente qué número puedo poner yo acá, tal que este y este sean divisibles. Y el número que está acá tiene que poder dividir al 3 y dividir al 2. Bien, si yo pienso y no se me ocurre un número, lo que puedo hacer es multiplicarlos, es decir, hacer 3 por 2. Entonces, acá yo, por ejemplo, hago 3 por 2, que me da 6, y de esa forma me aseguro que ese número obviamente va a ser común a los dos, ya que lo he multiplicado, ¿no? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Se va a multiplicar, perdón, se va a dividir por el denominador y se va a multiplicar por el numerador y con ambos términos. Es decir, voy a tener 6 dividido 2, que nos da 3, y 3 por 1, 3. Y es lo que nosotros ponemos acá. Más. Me voy ahora con el otro lado. 6 dividido 3, que nos da 2. Y 2 por 5, que nos da 10. Y esto nos termina quedando 13 sextos. Ese número no se puede simplificar porque el 13 es primo, así que esa cuenta nos queda así. Bueno, a ver, veamos otro ejemplo. Digamos que yo ahora voy a poner -7/3, porque vamos a combinar, más 2/5. Bueno, común denominador entre 3 y 5, bien, común denominador entre 3 y 5 es 15.
Bien, 3 por 5 es 15 y justamente es la mínima expresión que pues yo puedo encontrar. Bueno, divido por el denominador y multiplico por el numerador. Bueno, entonces, 15 dividido 3 nos da 5. Y 5 por 7, 35. El menos nos queda porque no teníamos ahí. Más, de vuelta, 15 dividido 5 es 3. Y 3 por 2, 6. Ahora, lo último que me queda es hacer la cuenta. ¿Cuánto es menos 36? Menos 35 más 6. Esto nos va a dar menos 29. Bien, y el 29 justamente también es primo, así que no lo podemos simplificar. Bueno, ¿qué pasa si ahora tenemos más de dos números? Por ejemplo, vamos a poner eh, 5 medios más 3 cuartos menos 8 quintos. Bueno, a medida que yo sume más números de distintos denominadores, lo que me tengo que fijar es que el común denominador que yo seleccione tiene que igual poder dividir a los tres denominadores en este caso. Si yo tuviera cuatro denominadores, tendría que dividir a los cuatro denominadores distintos. Entonces, a ver, yo necesito encontrar un número que divida al 2, al 4 y al 5. Bueno, y yo sé que al 2, al 4 y al 5 los divide el número 20. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? De vuelta el mismo procedimiento de dividir por el denominador y de multiplicar por el numerador. Entonces, tenemos 20 dividido 2 nos da 10. 10 por 5, 50. Más, hacemos el otro. 20 dividido 4 nos da 5. 5 por 3 nos da 15. Y a esto le restamos 20 dividido 5 que nos da 4 y 4 por 8, 32. Bueno, a ver, ¿qué nos da la cuenta? Tenemos 50 más 15 es 65, a 65 le resto 32, nos da 33, 20. Y del 20 solamente se puede simplificar por 1, 2, 5 y 10 y el 33 se puede simplificar por 3 y por 11, así que tampoco podemos simplificarlo y nos queda esta expresión. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, vamos a hacerlo con 4. Por ejemplo, a ver, menos un cuarto más 2 menos un décimo más 3 séptimos. Ok, bueno, acá se va a poner medio feo porque los números no son tan lindos. Ok, tengo que buscar un común denominador que divida a 4, a 10 y a 7. Ahora, ¿qué pasa? Nos apareció acá un 2. Ese 2 que no tiene ninguna denominador, cuando no tiene nada es un número entero y por lo tanto mi denominador va a ser 1. Siempre va a ser 1. Bueno, entonces necesito un número que sea capaz de dividir al 4, al 1, al 10 y al 7. Entonces, lo que hago acá, como no se me ocurre, es multiplicar a todos. Entonces, 4 por 10, 40, por 7, 280. Y es el número que yo voy a utilizar. Y bueno, vamos a hacer la cuenta. A ver, 280 dividido 4 me va a dar 7. Por menos 1, menos 7. Más 280 dividido 1 me va a dar 280. Por 2 me da 560. Menos 280 dividido 10 me da 28. 28 por 1 es 28. Más, y la última cuenta que es 280 dividido 7 que me da 40. Y 40 por 3 que me da 120. Bueno, ¿qué es lo último? Lo que nos tenemos que fijar acá es cuánto da esa cuenta. Bueno, y entonces tenemos que hacer ¿qué? 560, a ver, hacemos menos 7 más 560, menos 28 más 120, haciéndolo todo corrido, y esto me da 645 sobre 280. Que bien, podemos fijarnos que ambos terminan en múltiplo, o sea, que terminan en 5 y en 0, y eso significa que son múltiplos de 5, así que lo podemos dividir por 5. Y esto me va a dar 129 y 280 dividido 5 nos da 56. Ahora sí,
Creo que el 129 es un número primo, por lo tanto no podemos simplificarlo más y así nos va a quedar nuestra fracción. ¿Sí? Obviamente que a medida que yo voy teniendo más números, más denominadores distintos, menos probabilidad tengo de que me quede una fracción con un denominador chico, ¿no? O sea, más números, más probabilidad tengo de que me queden distintos. Bueno, y veamos un último ejemplo, donde, por ejemplo, combinemos varias cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, que yo quiera hacer menos un séptimo más tres cuartos menos dos nuevos más cinco cuartos menos tres séptimos y vamos a poner menos cuatro novenos. Ok, y anotamos esa cuenta. ¿Qué pasa acá? Acá yo me voy a fijar mis denominadores y tengo 7, 4, 9 y después 4, 7, 9. O sea que tenemos el 4 dos veces, el 7 dos veces y el 9 dos veces. Bien, yo acá puedo optar por hacerlo de dos caminos, así que lo vamos a hacer de las dos formas. La primera forma va a ser buscar el común denominador de todo lo que tenemos acá, de toda esa expresión. Bien, entonces yo necesito un número que sea capaz de dividir al 7, al 4 y al 9. No, como no se me ocurre, lo que voy a hacer es multiplicarlos. Y encontré que el 252 es el número que lo cumple. Bueno, entonces 252, ahora sí, dividido 7, eso nos va a dar 36. Y 36 por menos 1 me da menos 36. Más 252 dividido 4 nos va a dar 63. Y eso por 3 nos da 189. Sigo. 252 dividido 9 por 2 nos va a dar 56. 252 dividido 4 y multiplicado por 5 nos va a dar 315. Seguimos acá. 252 dividido 7 y multiplicado por 3 nos va a dar 108. Y por último, 252 dividido 9 por 4 nos va a dar 112. ¿Bien? Estamos trabajando con números muy grandes. Bueno, acá voy a hacer toda la cuenta. Puedo agrupar positivos y restarle los negativos, ¿sí? Para terminar los métodos. O sea, es decir, 189 y 315, eso los puedo sumar. Esto me va a dar, la suma de esos dos da 504. Y le resto la suma de los negativos, que nuestros negativos eran 36, 56, 108 y 112. Entonces, sumando esos, esto nos da 312 sobre 252. La resta de esto nos da 192. 252 y como son pares podemos dividirlo por 2. Esto nos va a dar 96 y esto nos va a dar 126. Podemos volver a dividirlo. Esto nos va a dar 63 y 96 dividido 2 nos va a dar 48. Bueno, ya no se pueden dividir por 2, pero se pueden dividir por 3, ¿sí? Porque 48 y 63 son múltiplos de 3, lo cual nos da 16 y 63 dividido 3 nos da 21. Y acá sí ya no podemos simplificar más. Entonces nos termina quedando 16 21. Bueno, esta era la primera forma que dijimos, bueno, vamos a sumarlo todo así como está, sin hacer ninguna separación. Bueno, la segunda forma que yo quiero resolver esto es decir, bueno, a ver, tengo este cálculo. Como lo tengo repetido, y como lo tengo dos veces, ¿qué voy a hacer? Voy a agruparlo por fracciones que sean iguales. Es decir, a ver, yo acá tengo, con un 7 tengo esta y tengo esta. Después tengo, con un 4 tengo esta y tengo esta. Y con un 9 tengo esta y tengo esta. Bueno, entonces yo puedo agrupar esas fracciones
que sean iguales. Es decir, a ver, si a menos un séptimo menos 3 séptimos, o sea, como el séptimo me queda igual, hago la cuenta con mis numeradores, es decir, menos 1 menos 3 es menos 4. Me fijo qué pasa ahora con los cuartos. Como el 4 es el común denominador, me fijo qué hago con las cuentas. Tengo 3 más 5, esto me da 8, positivo. Bien, y me fijo el último, qué me pasa con los 9. Con los 9 tengo menos 2 menos 4 y eso nos da menos 6. Bien. Y ahora fíjense que me quedó una cuenta mucho más chica, me quedaron 3 denominadores. Bueno, yo acá hubiera usado el 252, pero a ver si podemos usar un número más chico. Eh, a ver si el 126 podemos dividirlo por 7, si podemos dividirlo por 4. No. Bueno, vamos a usar el 252 de vuelta, porque ya sabemos lo que hemos dado. Entonces, 252 dividido 7 y eso por menos 4. Esto nos da menos 144. Le sumo 252 dividido 4 por 8. Esto nos da 504. Y por último, hacemos 252 dividido 9 por 6, que nos da 168. Al final hacemos la cuenta y tenemos menos 144 más 504 menos 168. Nos termina dando lo mismo, ven, 192, 252, que fue lo que nos dio acá antes de empezar con toda la simplificación. Y bueno, como ya lo simplificamos una vez, no hace falta que lo hagamos de vuelta. Entonces podemos poner decir que esto es 16 sobre 21. Entonces ven que igual llegamos al mismo resultado. O sea, usamos este camino o este camino, igual terminamos haciendo dos. En el primero que hicimos, sumamos todo directo y en el segundo primero agrupamos los que eran de igual denominador y después sacamos como un denominador de la cuenta, ¿sí? Siempre va a estar correcto, siempre es mejor fijarse cuál es lo que nos conviene y de qué forma es más práctica la resolución del ejercicio. Que bueno, cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima.